Hola, mi nombre es Valentina Costa Trujillo y este es mi primer aprendizaje donde voy a hablar un poco sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, y también sin hiperactividad, TDA. Bueno, em, este trastorno es uno de los más comunes o prevalentes en el ámbito infantil y se encuentra además entre los que generan mayor impacto, o sea que pueden llegar a marcar más en el desarrollo personal del niño, su vida familiar, escolar, sus relaciones con las demás personas. Algunas de las maneras en las que se suelen detectar este tipo de trastornos, aunque no siempre es así, es porque se suele detectar en la niñez temprana, ¿no? Entonces suelen tener problemas a la hora de prestar atención, al controlar sus conductas impulsivas, o sea que pueden actuar sin pensar en el resultado, sin imaginarse unas consecuencias, o suelen ser excesivamente activos. Sin embargo, no quiere decir, recordemos que son niños, ¿no? Que suelen detectarse temprano en niños. Y claramente el no prestar atención, el tener conductas impulsivas y el ser muy activos, muy loquitos, que les gusta estar corriendo por todos lados, bueno, locos no es la palabra, pero sí muy activos, es algo muy común en niños. Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado y llevar donde especialistas a la hora de dar un resultado final sobre si tiene o no tiene este trastorno. Bueno, continuando con todo esto, vamos a considerar el TDA como trayectoria diversa al desarrollo. ¿Ok? Entonces vamos de aquí a hablar de tres palabras muy importantes. La palabra atención, autocontrol e inhibición. Son palabras claves a la hora que vamos a hablar de este trastorno. Pero primero vamos a irnos un poco a la ciencia. ¿Cómo decir que la ciencia? Y es que este trastorno tiene un origen biológico, ¿verdad? Entonces se puede presentar junto con otros trastornos como pueden ser la ansiedad, la depresión, el comportamiento y demás. Bueno, ahora sí hablemos de estas tres palabras. Atención, ¿qué pasa con una persona que tiene TDAH o TDA? Bueno, resulta que le cuesta mucho mantenerse en una tarea por periodos prolongados. O sea, nosotros podemos observar que nuestros niños, cuando estén haciendo alguna actividad, inmediatamente logran distraerse. Y claro, es muy fácil distraernos. Realmente es muy difícil que una persona que no está diagnosticada con TDAH pueda lograr mantenerse enfocado en algo. Pero cuando sí está diagnosticada es mucho más complicado, es más complejo y es más evidente que se logran distraer más. Además, tiene una memoria selectiva. No es como que todos los temas que le esté dictando su profesor van a ser importantes para él y mantenerlos en su cabeza, mientras que se puede llegar a aprender una cantidad de códigos en sus juegos favoritos o sus canciones favoritas, pero no necesariamente va a guardar esa información que no le gusta o que no le parece importante. También cuando hablamos de autocontrol, suelen tener suelen ser muy impulsivos, tanto a la hora de actuar como a la hora de hablar. Actuar porque suelen simplemente hacer lo primero que se les ocurre. Entonces si se les ocurrió en un momento ponerse a correr por todo el supermercado, lo van a hacer porque eso es lo que querían hacer en ese momento. Y de hablar es que muchas veces cuando estén hablando con una persona pueden llegar a tener... pueden llegar a decir cosas sin pensarlas o no medir consecuencias. Además de que van a ser muy activos, muy activos. Y el tema del autocontrol, de mantenerse calmados, serenos, tranquilos, les puede llegar a costar. Entonces también pueden tener un excesivo en la represión de las emociones. Por otro lado vamos a tener inhibición. Bueno, hablamos de la flexibilidad mental, el control de esa impulsividad o de las inferencias, esa memoria de trabajo y la regulación del afecto y de las emociones. Bueno, continuando voy a utilizar una actividad que realizamos en clase. Estaría muy chévere para el aprendizaje 2, entonces este video del aprendizaje 1 va a tener complementos del aprendizaje 2. Entonces resulta que Ángeles Martín
que tiene su libro sobre todo lo que se debe saber sobre el TDAH, nos habla de muchos mitos. Y bueno, yo aquí tengo algunos, ¿no? Entonces voy a hablar de alguno de ellos. Bueno, el primero. No sé si se ve. No es posible el diagnóstico del TDAH en la vida adulta. Eso es totalmente falso. O sea, no quiere, a pesar de que suele ser fácil de reconocer en edades tempranas, no quiere decir que vayas creciendo y cuando tengas tus 30 años te diagnostiquen TDAH. Es súper normal, o TDA. Entonces es una mentira de que el diagnóstico en la vida adulta no pueda pasar. El TDAH es un trastorno de moda. Esta me da mucha rabia. Esto es totalmente falso, esto es mentira, esto es un mito. Ningún trastorno está a la moda. Últimamente nosotros hemos visto eso, lo hemos escuchado mucho también con la ansiedad y la depresión, y por el simple hecho de que ahora las personas nos atrevemos más a mostrarnos como somos más libres y son aspectos que antes no se les daba importancia y eso se reconoce, pero el TDAH es un trastorno no de moda, sino un trastorno importante que se debe manejar, que se debe tener en cuenta, porque como ya se dijo, afecta la vida y el desarrollo del niño, del joven o del adulto. Bueno, los niños y adolescentes con TDAH no rinden en el colegio porque no se esfuerzan y tienen poca voluntad. Eso también es falso. Un niño con TDAH, como ya se dijo, tiene memoria selectiva. No es que ellos quieran salir mal en el colegio, no es que ellos disfruten tener malas notas. Sin embargo, les cuesta mucho el poder concentrarse en una clase. Ustedes imagínense una clase de 2 horas que una persona que no está diagnosticada con TDAH suele distraerse. Ahora alguien que sí, le va a costar más, se va a distraer, no va a lograr estar todo el tiempo sentado en una silla mientras el profesor está hablando y no es capaz de procesar toda esta información que le está diciendo. Pero sí se esfuerza, se puede llegar a esforzar más que una persona que no está diagnosticada con TDAH. Y uno de los últimos mitos que voy a decir es: el TDAH desaparece cuando el niño crece. TDAH, como ya se dijo, es algo biológico, es algo que va en la genética. Por ende, eso, querramos o no nos los podemos quitar. Es como, por ejemplo, si yo ahora me operara la nariz, yo me la puedo operar, pero en mi genética ya yo tengo cómo es mi nariz, su tamaño, su grosor y demás. Entonces, si yo llego a tener hijos, hijas, ellos pueden llegar a tener mi nariz o la nariz del padre, pero no es como algo que yo pueda quitar con una cirugía. Yo lo puedo cambiar, pero mi genética no la cambia nadie. Entonces, no, él puede crecer, él puede llegar a ser ya abuelito, ya puede llegar a ser padre, pero siempre va a tener TDAH. Y no por eso quiere decir que sea inferior o menor o menos capaz o menos importante y demás, cosas que lo vaya a ir hundiendo, nada que ver. Lo único es que lo va a tener para siempre. Es por eso que es tan importante el diagnóstico de para que él pueda seguir trabajando y pueda tener esa vida tan bonita y tan deseada que merece. Ahora, después de hablar de estos mitos del TDA o TDAH, hay que reconocer algo, y es que no existe solo uno. O sea, se puede presentar de varias maneras. Por ejemplo, tenemos el TDAH con presentación predominante hiperactiva impulsiva. Resulta que los niños, los jóvenes, los adultos que presentan este tipo de TDAH suelen ser bastante hiperactivos, suelen tener mucha hiperactividad y sienten la necesidad de moverse constantemente. Entonces es por eso que suelen tener problemas al controlar sus impulsos. Y por lo general ellos no suelen tener tantos problemas a la hora de atender, de prestar atención, de escuchar en clase. Y lo único problema que ellos suelen tener, y que sí se puede notar en un aula de clase, es que les va a costar mucho mantenerse 2 horas, 1 hora sentados en una silla por mucho tiempo. Si a un niño que no está diagnosticado con TDAH le cuesta, un niño que está diagnosticado con TDAH y tras de eso es predominante la hiperactividad y lo impulsivo, este tipo de actividades como estar sentado por mucho tiempo y controlar su comportamiento se les va a hacer muy difícil.
También tenemos el TDAH, que su presentación es predominante con falta de atención. Entonces, su nombre lo dice, los niños van a tener dificultad a la hora de prestar atención, se van a distraer con facilidad. Son de esos que podemos ver en las películas que les pasa una mosca y la siguen viendo y la ven y olvidan que tienen que hacer su tarea. Pero estos son los que tienes que no suelen ser muy impulsivos o muy hiperactivos. Es por eso que también se les denomina a este trastorno como trastorno por déficit de atención, sin el H, sin la hiperactividad. Entonces, TDA. Lo curioso de estos niños en el aula de clase es que suelen pasar como inadvertidos. O sea, como el niño quietecito, que no molesta en clase. No, él es todo tranquilo, él es todo tímido, él es calmado, que ellos sueñan despiertos y no tienen problemas de conducta. Pero esa inatención que tienen pueden llegar a causarle otros problemas. Y finalmente tenemos el TDAH con la presentación combinada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar una persona que tiene hiperactividad, que es impulsivo y que le cuesta mucho mantener la atención. Lo curioso de este caso es que a pesar de que acabo de desmentir un mito de que el TDAH no se cura, por así decirlo, cuando el niño crece, pero aquí, en esta presentación combinada, lo que pasa es que cuando el niño va llegando a la adolescencia, estos niveles de hiperactividad e impulsividad suelen disminuir. No desaparecen, pero sí disminuyen.